Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos. Seguimos, creo que con temas interesantes. La verdad es que lo difícil es someterse al horario. Ya el año pasado, algunos si estuvisteis, Juan Luis, el pobre, le tocó que tuvo que acelerar, apretar, para explicar un tema que yo creo que era bueno y que en este momento yo primero es presentaros, es gerente de Mars, es una parte de consultoría de riesgos especiales. Fundamentalmente lo que tiene Juan Luis es que os contará lo que es, de alguna manera, ante una situación ordinaria y una situación extraordinaria, la situación de las buenas prácticas a efectos de conductas y comportamientos. Es un tema muy interesante. Espero que mucha gente que esté viéndonos por streaming pueda verlo, porque creo que la verdad es que es un tema de máximo interés y más en los momentos que tenemos, por el tema de la responsabilidad de la administración pública en muchos casos, porque es muy solvente y porque de alguna forma lo que se hace es siempre buscar al responsable y al que más solvencia tiene para de alguna forma hacerle responsable. Y muchas veces pasas de ser víctima a causante con una facilidad que no debería ser así. Pero bueno, lo que habéis venido es a escucharle a Juan Luis. Paso. Bueno, no sé si funciona el micrófono, es un poco incómodo, pero bueno, no os preocupéis. Yo he venido a crear un poquito de, bueno, ante todo, antes que nada, darle las gracias a la organización, porque como decía Fernando, pues la verdad es que el año pasado, pues ya estuve aquí, tuve la suerte de que me invitara, y la verdad es que este año digo, voy a crear un poquito más de polémica, a ver si ya el año que viene no me invitan. Pues así un poco. Entonces, el objetivo de la presentación, pues la verdad es que es crear bastante polémica. Y os explico y lo iréis viendo durante... Entonces empezaba con una frase un poquito chocante, ¿no? Como diciendo la profesionalización y capacitación de los gestores de crisis y emergencia en época de austeridad económica. Estamos en época de austeridad económica, no sé si os habéis enterado, pero estamos en una época de austeridad económica, con lo cual cuando tú vas a hablarle a profesionales, y lo repito, profesionales, que se dedican a estar todo el día en situaciones de emergencia, en situaciones de, digamos, de falta de recursos, en situaciones de máximo estrés, vas a hablarle pues de distintas problemáticas, como puede ser en un momento dado el que además de estar haciendo su trabajo por culpa de la austeridad, pues tenga un problema de seguridad jurídica. Pues la verdad que el objetivo de la jornada o un poco de la presentación, pues crear esa polémica, ¿no? Y como os decía, voy a ver si funcionan un poquito los medios, si me pasa apuntando aquí, pues yo vengo a hablar de polémica y a crear polémica, ¿no? Y si me sigue funcionando, pues... Bueno, pues aportando un poquito de sur para no perder el norte. Me voy a permitir, por mi acento, como veis, un poco intento aportar, pues un poquito de, creando esa polémica, pues también intentar darle un sentido común a uno de los grandes problemas que afrontáis todos los días. Cómo hacéis vuestro trabajo cada vez más, con menos recursos, con más problemas y con muchísimas limitaciones. En un contexto económico restrictivo, que muchísimas, digamos, que escucharéis todos los días, una frase muy típica y que cada vez de alguna forma se impone más en la prensa, en todo. Se reclama un planteamiento de los actuales modelos sin detrimento de la calidad. Claro, planteas cualquier planteamiento nuevo, es muy fácil hacerlo. Pero claro, si te recortan los recursos, el otro día, pues hablando con unos compañeros vuestros me decían, oye, es que no tenemos gasoil y tenemos que salir todos los días, digamos, de forma urgente y tenemos problemas con el abastecimiento de gasoil para los vehículos. ¿Cómo se soluciona eso dentro de lo que son mis responsabilidades por además intentar hacer mi trabajo bien? Pues un poco, pues sigamos un poquito con la polémica, a ver si no nos va. Entonces, además de la vocación, ¿qué aspectos deberíamos de exigir a los aspirantes a entrar en un equipo de emergencia ante este nuevo contexto? Sí, es decir, vosotros sois personas que la gente que está en una unidad de emergencia normalmente está por un concepto vocacional, por lo menos, yo puedo estar equivocado, pero entiendo que en un altísimo porcentaje. Bueno, pues ahora estamos en un contexto donde nos encontramos, pues que además hay que pedirle dotes de gestión. Ahora veréis por qué, esos dotes de gestión. Además hay que pedirle dotes de imaginación. Y si nos ponemos así, que si esto funciona, pues también, bueno, pues nos vamos a encontrar un poco los puntos suspensivos, porque sería un poco ridículo seguir enunciando, pues de alguna forma, situaciones que la gente ya dice, oye, vamos a ver, yo soy profesional, ¿cómo hago mi trabajo todos los días? Gestionar con recursos es fácil, también lo habréis escuchado un montón de veces, y también os habrán dicho que lo difícil es gestionar sin recursos. Y claro, que ese es vuestro día a día.
pero siempre tendremos a alguien dispuesto a darnos una clase magistral, como la que os estoy dando yo en el sentido estricto de la expresión, que vendrá a contaros, por lo que sería en este caso, cosas magníficas, y te dice, el objetivo es dar respuestas transversales y multisectoriales a los retos actuales y futuros del sector mediante el estudio de las últimas tendencias y casos de éxito. Cuando se viene una jornada de estas, te viene algún señor que se sube aquí con una corbata y una chaqueta y os va a explicar cómo se hace de maravilla lo que no podéis hacer porque no tenéis recursos. Y os lo va a explicar, os va a decir, esto es magnífico, y es que el problema es que vamos a ver otros sitios donde lo están haciendo y cómo lo están haciendo, y vais a ver que tenéis la solución, que es mucho más fácil de lo que os creéis. Bueno, pues seguimos con la polémica, y entonces vamos a ver qué dotes hay que exigirle a los aspirantes a entrar en este contexto. Y si nos vamos a ir quedando, vamos a ir separando primero las letras de polémica, y nos vamos a ir quedando primero con las consonantes, y después vamos a ver las vocales. Esto, si fuera un poquito más... Entonces, si estamos hablando de las consonantes, a lo que sería, digamos, qué le exigimos a los aspirantes, pues serían las de sentido común, las que le vamos a pedir, de alguna forma, la profesionalidad, la lealtad, la motivación y el compromiso. Yo creo que era normalmente lo que se exigía hasta el día de hoy a cualquier persona que entraba en un equipo de, digamos, de emergencia. Yo no, en otros... Cuando muchas veces hablo de este tema, pues algunas veces les hago unas explicaciones, no creo que merezca la pena por vosotros y por vuestra profesionalidad y sobre todo porque los conceptos creo que los compartimos todos, ¿no? Bueno, pues, y si vamos a hablar de las vocales, en esa palabra polémica, es decir, vamos a hablar qué debemos de exigirle en este nuevo contexto social. Y le pedimos organización, y ahora explicaremos. Le pedimos evaluación económica. Oye, ten cuidado que lo que vamos a hacer, mira tú, valora si lo podemos hacer así, si es mejor hacerlo de esta otra manera. Tendríamos que estar todos comprometidos. Le pedimos innovación tecnológica. Oye, esta máquina no funciona, pero mírate a ver si tú eres capaz de cogerte aquel aparato, le hacemos un triquiñuela y hacemos con lo que teníamos, hacemos lo que... Entonces le pedimos además que haga innovación tecnológica. Y además le decimos que haga aportación de recursos, que ahora os explicaré por qué. Es decir, tenemos en cuenta que la selección correcta, de acuerdo con las vocales anteriores, nos permite hacer siempre frente a este paradigma, que es muy importante. La actual situación económica ha llevado a todas las administraciones públicas a aplicar estrategias de austeridad, especialmente en los presupuestos, de reposición de recursos y medios y de modernización de los elementos existentes. Es decir, al final estamos buscando a ese señor que se va a integrar a ese prototipo de personal de los equipos de emergencia que puedan hacer frente a este paradigma, que es el que tenemos todos los días, que tenéis vosotros en vuestro trabajo y os encontráis todos los días con él. Con absoluta ironía, estamos buscando, por decirlo de alguna manera, pues en cuanto a organización, pues estamos buscando por lo que llamamos en terminología un señor que es un facility manager, que además de su profesión, que sea médico, que sea bombero, que sea en este caso un profesional de las emergencias, además este señor sea capaz de multiplicar, como hizo Jesucristo, los recursos y sea capaz de alguna forma pues de gestionarlos. Le estamos pidiendo desde el punto de vista de evaluación económica, pues nada, que cumpla con esa filosofía, que reducir el coste no debe ir asociado a hacerlo peor. El reto es lograr ser más competitivos, es decir, hay determinadas actividades donde realmente cuando estamos haciendo una optimización de recursos le podemos decir a alguien pues que se puede ser más competitivo, pero una labor como la de emergencia, pues sencillamente la reducción de costes no creo yo que lleve aparejada la competitividad, por seguir un poco con la polémica. Y como innovación tecnológica necesitamos profesionales con la capacidad de inventar sobre la marcha soluciones, eso sí, han de conocer el significado de la expresión daños colaterales. Es muy típico. Muchas veces cuando estamos en determinadas actividades y tenemos que hacer, en este caso de MacGyver, oye, tenemos que pensar también los problemas que solía, pero eso no se preocupe, usted invente. Y después ya veremos esos daños colaterales. Por ejemplo, puede ir usted a la cárcel a lo mejor, pero no se preocupe, ya lo discutiremos. Eso será un daño colateral. No es el caso que nos está ocupando ahora mismo. Usted invente. Y aportación de recursos, está un poco ya por... que no va. Vamos a ver si nos va o no va, y si no vamos aquí con él. Pepe, aprovecha y para esa gasolinera que esta ronda corre a cuenta mía. Un poco por, que eso es lo que me decía un poco el otro día, medio en broma, medio en serio, me decía, no, si cuando llegamos a la gasolinera nos repartimos de quién le toca pagar, ¿no? Un poco por seguir un poco con la polémica, ¿no? Voy a seguir aquí con el cursor porque me parece a mí que no va muy bien. Volviendo a la senda de la seriedad, lo anterior no modifica la realidad, que no es otra que en los procesos de toma de decisiones, en las situaciones de crisis, cada vez se encuentran más cuestionados e interpretados de forma sesgada desde un punto de vista de la previsibilidad del error. Es decir, nos estamos encontrando, y eso es un escenario, es decir, nos encontramos en un escenario donde la opinión pública ya está por adelantado entendiendo y suponiendo
que vosotros, en vuestra profesión, os vais a equivocar. Y os vais a equivocar, seguro, seguro. No hay nadie, ningún ciudadano, que cuando requiere, por desgracia, por una situación que nada tiene que ver con vosotros, que vosotros no la habéis generado, de un equipo de emergencia, de cualquier circunstancia, requiere ese servicio, no vaya pensando que la culpa es tuya por haber llegado medio minuto tarde según su criterio. Ese medio minuto tarde tiene muchas interpretaciones, pero siempre estamos creando una sociedad y estamos creando una cultura de la sociedad en la cual la culpa siempre va a ser de la tardanza, de la falta de capacidad de respuesta, de que los medios, yo escuchaba un comentario de unos compañeros bomberos que tuvieron un accidente de circulación y en este caso el vehículo quedó tan, digamos, de alguna forma hecho un amasijo de chatarra, que no eran capaces, no tenían medios mecánicos pues para sacar a las personas que habían quedado dentro y estaban provocando, pues de alguna forma, pues dentro de sus diligencias, pues tenían que sacar una situación bastante esperpéntica. No voy a decir que tuvieran que sacar a la persona medio destrozada o a las dos personas medio destrozadas, pero bueno, pues se encontraron con una demanda penal porque argumentaba en este caso la familia y los abogados, pues que el de los grandes destrozos no habían sido por el accidente de circulación, habían sido por la falta de medios que tenían los bomberos para sacar a las personas, y porque además, precisamente en las circunstancias en las que se encontraban aquellas personas, pues tuvieron que debatir durante un montón de minutos cuál era la mejor opción. Y en ese debate, pues se había provocado una serie de daños muy importantes a esas personas. Y eso era realmente lo que había ocurrido, no el accidente de circulación. Allí el problema verdaderamente que se estaba discutiendo era, oiga, los medios que usted tiene. Es decir, que usted no lo ha hecho bien. Usted tenía que haber venido aquí con unos medios de varita mágica, plom, y haber solucionado el problema inmediatamente, porque para eso están ustedes, ¿no? Bueno, pues eso que estamos creando esa cultura en la sociedad, pues si estamos, por ejemplo, analizamos catástrofes naturales recientes con un gran impacto social por el número de fallecidos, desaparecidos, cuantiosos, pues tenemos que el 26 de diciembre de 2004 tuvimos el tsunami de Asia con 170.000 muertos, 1 millón de afectados. Tuvimos el 6 de abril del 2009 el terremoto de Aquila en Italia con 308 muertos, 2.000 heridos. En el terremoto de Chile el 27 de febrero del 2010, 525 muertos y 25 desaparecidos, 3.000 heridos. El 11 del 3 del 2011 el terremoto de Japón, 16.000 muertos y 3.000 desaparecidos, 6.000 heridos. El terremoto de Lorca, 8 muertos. El terremoto de hace 2 días en Ferrara, 7 muertos. Bueno, pues todas estas fechas tienen en común la valoración de una mala y en algunos casos nefasta resolución de la situación de crisis. Todas. Ninguna de estas fechas, nadie ha valorado que en esas fechas se ha producido un terremoto, por ejemplo, como el de Japón, como el tsunami, que es una causa de un gran desastre natural y que realmente la causa no está en la capacidad de respuesta de esos equipos de emergencia, en la capacidad que puede haber situaciones que se argumentan, que si las comunicaciones, que si fallaron, pero nunca se ha argumentado que la situación no haya sido una malísima gestión de la crisis o incluso en el caso de Japón una nefasta, resolución de la crisis, basada en una defectuosa planificación de la capacidad de respuesta ante la emergencia. Y entonces ahí nos debemos de preguntar dónde se encuentra realmente el riesgo. ¿Dónde se encuentra ese riesgo? ¿En qué? ¿En la disponibilidad de medios? ¿Es una cuestión de tener cuantos más medios? El ejemplo de los bomberos, ¿es real? ¿Ese ejemplo es real? Es decir, cuando vosotros vais a ir a cualquier intervención, tenéis que ser tan previsores para que no ya ese delito, esa previsibilidad en ese error no se tenga. Tenéis que ser tan previsores de que tenéis que llevar no ya el equipo de primera intervención, sino realmente un camión tráiler con todos aquellos medios habidos y por haber, y que el problema es un problema de disponibilidad de medios, que había que tener tantos medios para esto, o es que estamos creando una sociedad que realmente no está valorando la verdadera función social de un equipo de emergencia. ¿Y no será que estamos equivocando y estamos creando de alguna forma un error en la sociedad y no estamos creando que eso pasa como en otras actividades? Hay actividades, por ejemplo, que se ejercen todos los días, que te encuentras con montones de problemas, que se están criminalizando esas actividades, y te encuentras problemas desde el punto de vista medioambiental de gente que se dedica a descontaminar y sin embargo los están imputando penalmente por delitos medioambientales cuando su actividad es descontaminadora. Y tú dices, oiga, que yo me dedico a descontaminar, que mi actividad cojo una mierda, con perdón de la expresión, y la intento reducir, con lo cual no venga usted a opinar si en el proceso se podía haber hecho mejor o se podía haber hecho peor, que yo me dedico a esto, que con que lo que entra salga, que aquí hay unos problemas operativos, una serie de circunstancias. Bueno, pues estamos creando de alguna forma pues una cultura social de que la disponibilidad de medios tiene que ser infinita. Pues lógicamente las personas que trabajan
en los equipos de emergencia cada vez tienen mayor problemas desde un punto de vista de seguridad jurídica si estamos creando esa cultura, porque resulta que yo en época de austeridad, menos medios, menos recursos, y encima además la cultura social que estamos creando es que cuando ocurra algo, la culpa es mía si no llego de forma teletransporte, es decir, que cuando llaman por teléfono, inmediatamente, ¿qué quería usted, caballero? Aquí estoy, no se preocupe que vengo a atenderle. Que ha sido el teletransporte, me acabo la tecnología del siglo XXIV, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues en la disponibilidad de recursos, es decir, y cuando hablamos de la disponibilidad de recursos, es algo que desgraciadamente ahí sí que hay que ser un poco crítico. Crítico me refiero desde el punto de vista de hacia afuera. Es decir, cuando yo ponía, por ejemplo, esas consonantes, la profesionalidad, la lealtad, la motivación y el compromiso, no hay nadie que esté en un equipo de emergencia, y yo me reafirmo en esa opinión personal, no hay nadie que esté en un equipo de emergencia que realmente no esté en ese equipo comprometido, y cuando digo comprometido me refiero a lo que también se está interpretando desde fuera cuando dicen, no, es que como se han quedado 3 bomberos, oiga, mire usted, independientemente de que se hayan quedado 3 bomberos, que es un problema serio, que es un problema muy grande, no se puede tampoco transportar a la sociedad la imagen de que los 3 bomberos son unos negligentes y cuando llega a las 10 de la tarde o a las 8 de la tarde o a las 4 de la tarde, cuando termina su turno se largan. No, mire usted, una cosa será que podemos tener un problema de recursos y otra cosa es que los profesionales son profesionales por encima de todo. Y eso hay que saberlo también traducir a la sociedad y hay que saberlo trasladar a la sociedad. No se puede trasladar también la imagen porque la gente está harta ya de escuchar también, deseando culpar, claro, como en el parque de bomberos, como en el servicio de emergencia, como en este caso, pues se han quedado 4, pues claro, pues están desbordados. Y es verdad que están desbordados. Pero mire usted, estarán desbordados, pero cuando se la atienda le van a atender un profesional, no le está atendiendo un señor que está cumpliendo con un horario porque es la imagen que se está trasladando. Entonces, claro, como viene usted porque se tendrá que ir a otro sitio, eso ya también está pasando, está ocurriendo muchísimo en todos los sentidos. Tenemos un problema, ¿de dónde se encuentra el riesgo? En la selección de los profesionales, y era por volver a hacer hincapié en la primera, digamos, diapositiva, que era la de crear. Realmente está en la selección de profesionales todo lo contrario, porque a no ser que usted quiera, ese profesional MacGyver, con perdón de que haga magia, y que además usted lo que quiera, no, mire usted, los profesionales son los mejores que hay, y además teníamos que estar orgullosos de que tenemos los mejores profesionales en esta área, como en muchas áreas, como en el área sanitaria, tenemos los mejores profesionales. El único problema es que tenemos que aprender también, no a convivir con la época en la que nos ha tocado vivir, en la época de la austeridad, tenemos que aprender a trasladar a la sociedad que los profesionales llegan hasta donde pueden llegar. Y independientemente de cuál sea su limitación de medios y su limitación de recursos, estos profesionales llegarán donde puedan llegar, no pueden llegar más lejos, no pueden hacer magia en ese sentido. No es cuestión de buscar en la formación de los profesionales, eso también ya lo estoy escuchando muchísimo que no se hacen ya cursos de formación, que los profesionales cada vez están pero preparados, porque no hay medios, porque no hay recursos, es toda la misma pescadilla que me ha dado cola. ¿Por qué? Porque un día alguien hizo un comentario en cualquier, digamos, foro, con buen sentido, con buen criterio, pero ha salido transversado de ese foro, donde dijo, de alguna forma, tenemos un problema serio porque ya no estamos haciendo el mismo ritmo que teníamos antes de capacitación, de profesionalización, pero se está trasladando a la sociedad como que los profesionales no son profesionales formados. No, mire usted, los profesionales son profesionales perfectamente formados. Otra cosa que, como todo en la vida, la capacidad de acertar que usted quiere, esa capacidad de riesgo de error cero, mientras más formación tenga, mientras más, recirculación de esa formación y mientras más capacidad tengamos de que eso sea una formación continua, tendrán más capacidad de darle a usted una respuesta mucho más óptima a lo que usted espera, al resultado que usted espera. Pero desde luego son profesionales perfectamente formados, no es ese el problema, y sin embargo se está transmitiendo. Y hay otro problema muy gordo, que se le está echando las culpas de todo, y que yo, en ese sentido, os lo traslado también a vuestro día a día, que hoy en día, pues desgraciadamente o afortunadamente, pues tenemos unos sistemas de información que todo nuestro mundo está enfocado en esos sistemas de información. Es decir, quiero decir un poco que muchísimas veces la gente argumenta, comenta, aprovecha para decir, ya lo estaba diciendo, ya apareció en internet la noticia y esta gente ni se había enterado, nadie les había dado la noticia, nadie sabía absolutamente nada. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un sistema de información, por ejemplo, en temas meteorológicos, que yo creo que ayer hiciste algún comentario por el resumen que he visto de la jornada, pues cada vez tenemos mayor información, mayor capacidad de respuesta,
Pero oiga, no tenemos una bola de cristal, ¿eh? Los sistemas de información no son bolas de cristal. Hay que transmitir también que los sistemas de información no son bolas de cristal. No creo que ninguno en vuestro trabajo tenga la bola de cristal, porque si la tiene, que me diga los números del euromillones, que vamos a ir a media y terminamos antes, ¿no? Un poco por decirlo de alguna forma, porque estamos siempre transmitiendo también que el problema es de medios, de recursos, el problema es de medios de recursos, pero de medios y de recursos dentro de una lógica, dentro de lo que es el estado del conocimiento, que es lo que vengo yo a contaros un poquito. Lo que es el estado del conocimiento actual. Mire usted, yo lo que no puedo hacer es, yo no puedo prever que mañana pasemos al nivel de alerta rojo por una posibilidad de lluvias torrenciales. No lo puedo prever. Puedo tener unos sistemas de información que me permitan, pues, tener una información con una previsibilidad lo antes posible. Lo antes posible, ¿qué son? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿30 minutos? ¿40 minutos? Tenemos unas redes sociales que cada vez nos machacan más en ese sentido. Es que ya se sabía, todo el mundo sabía que iba a pasar eso. Todo corría por las redes sociales. Esa información ya estaba. Es decir, y te encuentras que tú dices, oiga, perdone, en las redes sociales lo que habrá serán rumores, especulaciones, pero los sistemas de información nosotros los manejamos como cualquier otra organización. Y no es un problema de recursos, es lo que quiero transmitiros. No es un problema de recursos. Es decir, no es una cuestión de que estén operativos o no operativos. Nosotros lo que no tenemos es la bola de cristal. No transmita usted que lo que tenemos que tener es la bola de cristal. Que eso es lo que se transmite, desgraciadamente. ¿Por qué el ciudadano siempre focaliza su visión del problema en su puesta en negligencia, en la seriedad de la puesta en marcha de los equipos de emergencia? Que esa era la conclusión de todo esto. ¿Por qué? Porque siempre, hasta en la mejor de las actuaciones que podáis hacer, siempre. El otro día, por ejemplo, estaba yo viendo un programa en televisión, de esto del famoso de Sapi, y había pasado algo, y se quejaban de que habían tardado muchísimo para después decir la segunda frase. Pero la primera frase era que fue una vergüenza la capacidad creo que era un incendio, que fue una vergüenza la capacidad de actuación para después decir, pero menos mal que vinieron porque eran unos buenos profesionales y nos sacaron. Pero la noticia, como además la van cortando, y los 2 minutos, por decirlo de manera, o el minuto que le dan, o los 5 segundos, o los 10 segundos, todo era, la primera parte era la vergüenza, el cabreo, porque era pasar el señor y la señora de una cara de tensión total, diciendo que casi se queman allí, que qué es lo que pasa, que tardaron mucho en venir, para después agradecer, pero eso lo dejaron a lo último. Si no te sigues haciendo Sapi, no te quedas con eso, te quedas con que vaya vergüenza lo mal que actuaron los compañeros de tal sitio, porque tardaron 1 minuto más, no, o 2 minutos más, o resulta que el tráfico era a la peor hora del día, o resulta que, mire usted, que no tengo la posibilidad de transporte todavía, dentro de 3 siglos a lo mejor la tenemos, y puede usted nos llama y aparecemos en su casa inmediatamente. Bueno, pero lo importante es que los medios de comunicación, en vez de ayudar, no ayudan. No empieza la noticia al revés, no empieza mostrando que lo ponían inmediatamente como si hubiera cambiado la imagen de las personas, poniendo a las personas diciendo, oiga, gracias a estos profesionales hemos salido vivos, menos mal que vinieron. Y después, bueno, sí, estuvimos al principio, pero lo normal es que ¿qué vamos a hacer? La vida es así y tarda lo que tienen que tardar, ¿no? El mensaje era, no, hay que ver cómo funciona, y además, como estamos, porque después lo coge el periodista de turno y lo que saca es punta a la austeridad, y le saca punta. Y le saca punta para perjudicar considerablemente, porque al periodista le da igual que vosotros tengáis medios, no tengáis medios, o no tengáis recursos, eso le da igual. A él lo que le interesa es su noticia, su argumento, su venta. ¿Y su venta cuál es? Pues su venta es, oiga, pues estos señores es una vergüenza, porque me lo han declarado un montón de compañeros, esto es totalmente inoperativo, no tienen capacidad ninguna, me han llegado a decir que cual día que pase una desgracia grande no son capaces, porque yo escucho todos los días noticias desde el punto de vista que no voy a entrar si son verdad o son mentiras, dudo muchísimo que por la buena profesionalidad de las personas que están trabajando y precisamente por lo que yo ponía esas vocales, esa capacidad que la tenéis todo al final, que es lo que quería también deciros, esa capacidad de hacer posible lo imposible que tenéis todos y lo que estáis haciendo todos los días, pues que al final noticias que salen que si los medios están totalmente inoperativos desde hace 3 meses, no, mire usted, seguro que esos señores, por su propia dedicación, ya han hecho lo posible por la vez. Son los señores que mejor están gestionando la austeridad. Esos señores que usted está criticando, y para beneficiarse usted como periodista, seguro, con toda seguridad que son los que mejor están gestionando la austeridad, porque tienen un compromiso, porque tienen una lealtad con el servicio y porque tienen una profesionalidad que usted no tiene y están totalmente sensibilizados con que se dedican a equipos de emergencia. Y saben que aunque tengan que salir corriendo, tengan que salir andando, tengan que ir a una bicicleta, van a ir al sitio. Lo que no pueden garantizar, mire usted, que estarán allí dentro de 3 minutos, pero estarán allí para ayudarle. Bueno, pues desgraciadamente eso,
pues es con lo que hay que luchar, y contra lo que hay que luchar, independientemente de que desgraciadamente nos ha tocado vivir una época muy mala y muy negativa con la austeridad. Antes me decía Josué García, con buen criterio, me decía yo, en, no sé si ha dicho 15 años, 20 años en el ayuntamiento, nunca he conocido un año de bonanza económica para nuestra actividad. Nunca para nuestra actividad nunca ha habido recursos. Nunca me han llegado, me han dicho, como este año estamos de maravilla, te vamos a comprar 6 coches nuevos. No, nunca ha habido una época de bonanza económica. Bueno, pues eso es un poco... 20 minutos. Sí, no te preocupes que... voy muy rápido. No, si me va a dar tiempo, no te preocupes. Para el ciudadano, vale. Para el ciudadano, como regla general, siempre se llega tarde. Nunca las adversas circunstancias, especialmente en hechos de naturaleza, son culpa real del problema. Por este motivo y no por otro, es fundamental y primordial en el siglo XXI disponer de un referencial internacional que nos permita seguir ostentando la posesión del liderazgo en la gestión del conocimiento en esta materia. ¿Qué os quiero decir? Que vosotros sois los expertos, sois los que sabéis de vuestra actividad y que no tenéis que dejar que nadie opine sobre lo que vosotros hacéis, cómo lo hacéis. Y el estado del conocimiento lo tenéis que poner vosotros. Sois vosotros los que en el día a día, los que tenéis que crear es decir, ¿viste? Yo gestiono esto como se ha hecho en otras actividades y como se ha conseguido en otras actividades, a pesar de los problemas de los recursos. No, mire usted, a mí no me va a venir un tercero, que mañana me van a denunciar por una circunstancia y me voy a meter en un problema personal contra mi DNI, contra mi persona, contra mi seguridad jurídica, me voy a haber metido en un problema porque alguien opina que hemos actuado incorrectamente. No, tenemos que, de alguna forma, elaborar, prepararnos para hacer frente a este gran problema, que este sí que es un gran problema, a que alguien opine que yo soy un negligente porque no tengo recursos. No, que el negligente es el que no me da los recursos, eso no lo va a opinar nadie, lo tenéis que tener seguro claro. Nadie va a opinar en ningún momento, ni un juez, ni un fiscal, ni un político, nadie va a opinar en un momento dado. Yo no digo que sea ni verdad mentira, pero cuando ocurra algo, una circunstancia, nadie va a opinar en ese momento que el negligente es otro porque no te dio los medios. Va a opinar que tú no has hecho bien tu trabajo, que tenías que haberlo hecho. Entonces, ¿cuál es, digamos, vuestra capacidad de respuesta ante esas circunstancias? Pues no esperar a que venga otro a valorarlo. Ser capaces de vosotros de adoptar una serie de mecanismos para decir, que no, viste, en mi trabajo el experto soy yo. El que estoy comprometido con mi trabajo soy yo. Y los que lo hacemos bien todos los días, a pesar de los pesares, a pesar de las limitaciones de recursos, a pesar de los problemas que tenemos, somos nosotros. Y nosotros, si tenemos menos recursos, el estándar sigue siendo el máximo que podemos dar acorde a esos recursos, pero sigue siendo el máximo. Y damos todos los días ese estándar. Y somos verdaderamente los únicos que podemos opinar de cómo se ha hecho esto. Y se ha hecho de esta manera, de esta manera, de esta manera. No opine usted y no opine en ese sentido. Bueno, pues lo que nos proporciona seguridad jurídica en nuestro proceso de toma de decisiones sigue un poco. Venía a explicaros muy brevemente, por eso me sobran los 20 minutos, porque lo que quería que era la polémica. Hay un nuevo referencial de ISO, que es la norma 22.320, que no es ni mucho menos lo que venga a contar es lo importante, ni lo bonito, ni lo significativo, ni lo que es, sino vengo a transmitiros una idea totalmente diferente de lo que es en este caso. Sector sanitario, yo contaba el año pasado, por ejemplo, como ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar aquí también y contaros esta experiencia. Sector sanitario hace muchísimos años que luchó para unos problemas que tenía y que sigue teniendo y que lo ha gestionado muy bien y que lo está gestionando muy bien, que es elaboración de las buenas prácticas de su actividad. ¿Para qué? Para que además de ejercer su actividad en un contexto bastante conflictivo, donde resulta que para el paciente, con todo el respeto para el paciente, porque todos somos pacientes y mañana todos estamos en esa situación y todos nos consideramos maltratados o todos nos consideramos en un momento dado, y sobre todo yo siempre pongo un ejemplo, cuando alguien me duda sobre esto, digo, no, pero no piensen en ti, piensan que mañana es tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, y que tú eres el que estás ahí en esa situación, si matas o no matas al médico, si tú crees que lo ha hecho mal, ¿no? Bueno, pues pero el sector sanitario hace muchísimos años, partiendo de estas problemáticas, pues cogió y decidió que de alguna forma que los profesionales sanitarios lo que no podían estar era abocados a que encima de hacer su trabajo con una serie de limitaciones, con una serie de problemáticas, pues encima tuviesen responsabilidades penales por ejercer su trabajo. Que eso no significa que estemos haciendo en este caso un salvaconducto para una serie de malos profesionales. No, todo lo contrario. Lo que entendieron desde el primer momento fue, oiga, nosotros tenemos que darle seguridad jurídica a nuestra profesión, porque no queremos que venga nadie de fuera a valorar nuestra profesión. No va a venir nadie. Si alguien de nuestra profesión se aparta, seremos los primeros que abandonaremos el corporativismo malentendido. Y si alguien de nuestra profesión se aparta,
Para eso están los códigos deontológicos, los comités deontológicos de los hospitales, y seremos nosotros los que valoraremos si se ha apartado o no se ha apartado, y señalaremos a esa oveja negra si hay que señalarla. Pero nosotros lo que no vamos a permitir es que cuando alguien venga de fuera, que tiene su problemática, cuando ocurra cualquier contingencia, no piense que yo tengo una obligación de medios, no una obligación de resultados. Yo no tengo por qué garantizar que una persona vaya a sanar, precisamente porque yo no le he sido el que le he engendrado esa enfermedad. Una persona viene con una enfermedad y cuando llega con una enfermedad, yo trato a esa persona e intento que sane esa persona, pero el estado del conocimiento y el estado de la ciencia es el que es. Puedo o no puedo hacerlo, pero no puedo evitar el resultado. Mi obligación es darle los mejores medios en mi disposición para intentar evitar ese resultado o intentar modificar ese resultado, que es que sane el paciente, pero yo no puedo garantizar ese resultado. Pues en la actividad de emergencia es lo que ocurre también. Este referencial que ha sacado ISO, lo que ha intentado también es que la preocupación que existe en muchísimos, digamos, elementos, organizaciones, entidades, administraciones públicas, no tanto está enfocado por el tema de seguridad jurídica, que lo está, pero el gran problema siempre es que desde un punto de vista, digamos, de las grandes cabezas pensantes de una sociedad, pues siempre les preocupa mucho el riesgo reputacional. Les preocupa mucho que el escándalo, el que se ha hecho mal, el que se ha gestionado. Hoy en día, nosotros en España todavía no estamos muy maduros en ese tema. Me explico, ahora mismo todavía, por ejemplo, se comete, siempre se busca un cabeza de turco, se le echa al responsable del área correspondiente, que el pobre hombre no ha tenido culpa, digo en el sentido, por poner un ejemplo, digamos, que sea leonino, para que no ha tenido culpa, pero se le culpa de todo el resultado, se dice que ha sido el responsable de que el equipo de primera intervención o este equipo de emergencia no haya actuado correctamente, o que hubiera un error en la transmisión de datos, o que la información no fuese correcta, y se le quita esa. Pero hemos entrado ya en la fase donde se está criminalizando la actividad. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez menos recursos. Y entonces estamos en una especie de acordeón. Y tenemos la posibilidad, antes podíamos, por alguna forma, pues defendernos un poquito mejor, porque teóricamente, pues las cosas no solamente las hacíamos bien, porque las hacéis siempre bien, sino que además de hacerlas bien, pues teníamos capacidad para hacerlas con alegría, y ahora no tenemos tanta capacidad para hacerlas con alegría. Pero claro, si hemos creado también los mismos que teóricamente me tienen que ayudar y que me tienen que dar un contexto, digamos, positivo para ejercer mi actividad, son los que se encargan de fomentar en el ciudadano que los equipos de emergencia pues tienen que ser, en este caso, unos iluminados y unas capacidades totalmente desproporcionadas, pues para encima resulta que me van a valorar continuamente porque me estoy equivocando, porque me faltan recursos, porque me faltan medios. Pero no porque me falten recursos, y vuelvo a insistir, y vuelvo, por eso decía lo de crear polémica, no porque me falten recursos y porque yo soy un negligente, sino porque la forma de dar mi respuesta, que sigue siendo la misma, a lo mejor la expectativa no es tan parecida como la que esperaba. Yo recuerdo un caso hace muy poco también, de unas inundaciones de unos sótanos, que a los vecinos les faltó sacar las escopetas, porque los bomberos habían tardado pues 2 horas, cuando lo habitual es que tardaran unos 30 minutos, y estaban ya allí con las escopetas pues para matar allí a los profesionales que iban a responder. Cuando los profesionales que iban a responder, lo que en ningún momento tenían pensamiento pues de enfocar el problema diciendo, oiga, que hemos tenido 50 intervenciones, que hemos tenido que salir, que tenemos estos medios y que tenemos, no, viste, hemos venido, aquí estamos haciendo. Bueno, pues nadie. Yo recuerdo una discusión, porque por otros motivos estaba presente en ese tema, una discusión de 2 vecinos muy acaloradas, en los cuales lo que había que explicarles única y exclusivamente era decirle, oiga, que cuando usted llamó a los bomberos el agua ya había llegado arriba. Ya había tomado la cota más alta cuando usted llamó a los bomberos. Que el que hayan tardado 2 horas más o tardado 2 horas menos, el daño ya estaba hecho, que se lo va a pagar su seguro, que no hace falta. Pero había aparecido el político, que el político de turno, con todo el respeto, le quiero decir un poco por este contexto, pues claro, como estaba allí sujeto a una presión social de que pues argumentó incorrectamente o equivocadamente o desafortunadamente, posiblemente la tercera opción, desafortunadamente pues argumentó, hombre, tenéis que comprender que en la época en la que estamos ya no tenemos los mismos medios que teníamos antes. Eso es falso. Falso, no porque no tuviera, sino porque el nexo causa-efecto se estaba transportando a otro sitio totalmente distinto. No estábamos en la misma discusión. Los bomberos cuando fueron allí, fueron con el mismo camión que van siempre, el mismo vehículo, los mismos medios, a hacer su trabajo. Que sí, no transportemos 2 discusiones distintas. Mire usted,
los bomberos lo que han hecho o lo que están haciendo es ahora dotarse de unos mecanismos pues para hacer, en esa falta de alegría que hay por la austeridad, pues de intentar saber cómo priorizan las intervenciones y poder justificar. Esos son los códigos de buenas prácticas, esos son en este caso las herramientas de poder decir, oiga, mire usted, yo no soy en este caso, además de todas estas circunstancias, no coja usted y valore que encima el negligente soy yo. No, mire usted, nosotros seguimos unos protocolos, seguimos unos procedimientos y hemos incorporado estos procedimientos por los factores y los contextos en los cuales tenemos que ejercer toda nuestra actividad. Pero opinamos nosotros, no opinan un tercero. No opina un tercero porque, no, mire usted, los tiempos de intervención son estos y esos son los tiempos de intervención en virtud de mi actividad. Esa es la parte importante de todo este tipo de referenciales, que es darle seguridad jurídica al trabajo, porque lo que tú estás pretendiendo es que no esperes haberte metido en un lío y que alguien interprete que tú lo has hecho mal, porque ese día os puedo garantizar y os puedo asegurar que no va a haber nadie que os defienda, pero no porque yo sea en este sentido muy anárquico, en el sentido de generalizar y decir, no, porque todo el mundo va a sacar un partido precisamente de la época de austeridad. Y todo el mundo, habrá gente que haya ocurrido lo que haya ocurrido, en vez de decir, oiga, perdone, vamos a ponernos en el pellejo, en la piel de estas personas, que son los que están sufriendo el problema, que son los profesionales, que han ido como van siempre, que han llegado allí, han hecho lo mismo que siempre hacen, lo han hecho con los mismos recursos, lo han hecho con su misma capacitación, lo han hecho con su misma profesionalidad, lo han hecho con su mismo compromiso. Eso es lo que hay que valorar. Ahora, no valora usted si llegaron 5 minutos antes el año pasado y este año han llegado 5 minutos después, y usted como político o como periodista saque punta al lápiz diciendo, es que esto es una vergüenza porque se veía venir, porque resulta que los medios, los recursos, ya no existen los recursos que teníamos, faltan no sé cuántos vehículos en el parque. No, mire usted, valora usted que los profesionales, lo primero que valorar es lo que han hecho los profesionales. Después valoramos otros aspectos que son colaterales, que es lo que han hecho los profesionales. El profesional ha hecho la misma función que tenía que haber hecho y ha ejecutado la misma función que tenía que haber hecho, y es un profesional que ha ejecutado correctamente según sus protocolos, sus procedimientos y según sus capacidades. Sí, ahora valoraremos si para mejorar estas situaciones hay que planificarlas de otra manera, hay que dar otros medios. Ese es el gran caballo de batalla. Salirnos de esa discusión, salirnos de esa guerra, salir de la guerra de la austeridad, porque si nos mezclamos en la austeridad nos van a utilizar como cabeza de turco, o van a utilizar en ese sentido como, en este caso, los responsables, porque cuando ocurra algo importante, a alguien va a echar la culpa. No, usted, yo ejerzo mi actividad, la hago igual que la he hecho siempre, y la hago en virtud de las posibilidades y las circunstancias que tengo al día de hoy. No puedo hacer magia, ni puedo inventar absolutamente nada. En ese sentido, don Fernando, me quedan 3 o 4 explicaciones de lo que es la... No, pero hay que decir, o si tú quieres, prefiero seguir dando un poco de lo que es el tostón del referencial, pero por explicarlo, o sigo un poco por la parte de lo que sería en este caso lo que es la seguridad jurídica y lo que es en este caso los códigos de buenas prácticas, por decirlo de buena manera, como tú lo ves. Digo, para que no me eche la bronca. Esto digo por no explicar la ISO 22000, que bueno, la importancia, me salto esto queriendo, bueno, me voy a parar solamente aquí. Mira, la importancia de tener, en este caso, unos procedimientos adaptados a unos referenciales internacionales y a una serie, es que estos procedimientos se han redactado y se han diseñado precisamente para esa actividad, para poder decir, oiga, mire usted, yo no soy un negligente, no somos el ejército de Pancho Villa, punto primero. Somos profesionales como la copa de un pino, ejercemos nuestra actividad, valoremos nuestra actividad en el momento que la ejercemos. Y en cuanto a la planificación de la actividad, adaptemos nuestros procedimientos a lo que se está haciendo en todos los países del mundo civilizado, a los procedimientos internacionales. Mire usted, seguimos en este caso unos códigos de buenas prácticas adaptados a normas internacionales, con lo cual, si la planificación se puede hacer mejor o no se puede hacer mejor, será en las circunstancias como se tiene. Hay una fórmula muy correcta de valorar los recursos y hay una fórmula en esta norma muy importante pues para desmitificar ese problema de decir, oiga, de acuerdo con los recursos que tengo y de acuerdo con el estado del conocimiento que hay, así ejerzo la actividad. Yo lo que no puedo hacer magia, vosotros no tenéis bola de cristal. Eso es un poco solamente una cosa importantísima, y es que en todos los sistemas de gestión de crisis, en todos los sistemas de gestión de emergencia, siempre se pone digamos, de alguna forma, el énfasis en prevención y preparación y en respuesta, que curiosamente es lo que más critica todo el mundo. Lo que más critica y lo que más puntos le saca a todo el mundo es curiosamente a prevención, preparación y respuesta. Cuando realmente la gente se queja y cuando la gente de verdad se hace una bola impresionante y de alguna forma se crea un problema social impresionante,
es siempre por aquí. Por ahí se crea siempre el problema. Y eso, vosotros intervenís en la recuperación. Vosotros sois responsables de la recuperación. Por ejemplo, ¿cuál es la queja de los habitantes de Lorca? Que un año después del terremoto todavía no han recibido ningún tipo de ayuda, no han podido todavía solucionar su problema. ¿Qué pasa? Que porque no se ha solucionado su problema desde el punto de vista de vuestro trabajo, de vuestra actividad, lo que vosotros hicisteis estuvo de pena, fue nefasto, fue, digamos, totalmente incorrecto. Es decir, vuestra actividad es totalmente incorrecta porque se le saca punta a que el ciudadano no solamente quiere, en este caso, y se magnifica porque el ciudadano piensa que una vez que acude, ya, viene, digamos, el compañero que va a hacer la limpieza, por ejemplo, para hablar de una inundación de mi casa, oye, ¿me lo dejará usted todo como estaba? Si no me lo deja usted todo como estaba, ¿quién me lo va a dejar? No, mire usted, yo soy el profesional que vengo a hacer la labor, pues de ayudarle a usted en este problema, este trance que tiene usted ahora mismo, el trance de que tiene usted su casa inundada, pero en el momento que resolvamos el problema del trance, yo no tengo la responsabilidad en la recuperación, mire usted, es que no es mi trabajo, es que no es mi actividad. Bueno, pues desgraciadamente, en todas las situaciones que hemos visto antes, todos los terremotos fundamentalmente, y en todos estos temas, siempre se está haciendo una valoración a posteriori de la prevención y preparación y de la respuesta por la recuperación. Y ya no os cuento por la mitigación. Por la mitigación, sencillamente, es cuando siempre sale la información, que además sale muchísimas veces mal interpretada por un comentario que se hace. Si ya lo dijimos el año pasado que esto iba a pasar. Ya lo dijimos el año pasado cuando estuvimos aquí que esto iba a ocurrir, porque ya estuvimos avisando. ¿Por qué? Porque vosotros sois profesionales, y como sois profesionales, pues muchas veces encontráis circunstancias que son repetitivas en el tiempo, y en esas circunstancias que son repetitivas en el tiempo, pues pensáis. Bueno, pues ese tipo de comentarios, pues desgraciadamente se utilizan para decir, bueno, que esto es un problema tremendo, porque aquí nadie ha hecho nada, porque esto se sabía, y entonces en mitigación se corre un escalón, que es lo que siempre ocurre, que es lo que iba a contar al final. Se corre un escalón, mitigación pasa a ser una responsabilidad de prevención y preparación, y recuperación pasa a ser una responsabilidad de respuesta. Entonces siempre, connotaciones que se saca, mitigación, es decir, si usted ya lo sabía, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué su actividad, ustedes no habían previsto absolutamente nada y sabían que eso iba a volver a ocurrir otra vez el año siguiente? Eso es que una mala prevención, una mala preparación, porque además ustedes tenían que haberse preparado y haber tenido los medios para hacer frente a esa situación. Y tú dices, oiga, que ese río se desborda todos los años, arrasa todas esas casas que se han construido ilegalmente en una zona de cauce fluvial, que está prohibido, que lo que tenían que hacer era demolerla, y yo voy todos los años allí a sacar a la gente cuando la casa se inunda hasta arriba. Pero yo no soy el responsable de que eso ocurra. ¿Cómo voy a prevenir yo que se desborde el río todos los años? Si nosotros no somos los que... sí, que conocemos la situación, pues claro que conocemos la situación, que los poderes públicos tendrán que evaluar cuáles son los efectos de mitigar ese riesgo, pero no nosotros. Y la recuperación, cuando la respuesta pasa a ser recuperación, es porque siempre se saca la connotación de que estos señores llegaron aquí y no hicieron nada. Y tú dices, vamos a ver, si hemos dicho hace 2 segundos, y hemos estado en el escenario hace 2 segundos de que han hecho una actuación súper profesional y que han sido súper profesionales hace 5 minutos, ¿cómo usted pasa después del escenario de respuesta al escenario de recuperación? Porque a los 10 días usted se encuentra con la casa totalmente destrozada, por poner el ejemplo de la inundación, se encuentra usted con las circunstancias. Mire usted, vamos a ver, que el profesional que vino era respuesta, no era recuperación. No asociemos que el profesional hizo un mal trabajo porque yo sigo con el problema y me he quedado con el problema 15 días después. No, mire usted, yo no me he quedado con el problema 15 días después porque el profesional hiciera un mal trabajo, el profesional hizo correctamente ese trabajo. Bueno, pues lo que se pretende es delimitar claramente cuáles son, cómo ejercéis vuestro trabajo, cuáles son vuestras competencias, cuáles son vuestras responsabilidades y hasta dónde llega vuestras posibilidades de actuación y hasta dónde llega vuestra capacidad, para darle seguridad jurídica a vuestro trabajo. Esa era un poco la explicación y muchísimas gracias. Y este año he corrido porque no quería que me pasara lo del año pasado porque yo se me iba a dar 10 minutos menos. Muchísimas gracias y lo que queráis preguntarme, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra Yo te atención. preguntaría un montón de cosas, pero va a callar. Pero bueno, aquí hay gente que sí puede preguntar cosas. Un poco basada en mi experiencia. Usted ha hablado del código deontológico. Sí. El código deontológico en la profesión médica es como el código de circulación. Uno lo cumple si quiere y no lo cumple. Solo que en el código de circulación, si te pide el municipal, te ponen la multa, incumples el código deontológico y no pasa nada. En el tema de la praxis, siempre hay o buena praxis o mala praxis. Pero el corporativismo médico existe. Y le digo yo desde el profesional jurídico que soy,
siempre se ha encubierto a los médicos que tenían actuaciones negligentes por acción o omisión dolosa. Los abogados, en concreto los de Guipúzcoa, hemos tenido verdaderos problemas para encontrar forenses que declaren en contra de abogados por mala praxis médica. Hace mes y pico, 2 meses creo que fue, hubo un accidente de una amazona en una hípica de aquí que se cayó, tuvo un accidente, se cayó, llamaron a la ambulancia, le llamaron al médico que estaba allí y el médico, en vez de estabilizar a la paciente, ordenó trasladarla inmediatamente a la residencia. Por esa mala actuación, la jinete, una chica de 28 años, falleció. Y el médico forense del Instituto Anatómico Forense declaró, y gracias a la declaración del médico forense, se le condenó penalmente a una prisión de 2 años y a una inhabilitación de varios años con una multa. Como era la primera sentencia y no tenía antecedentes, no ingresó en prisión, pero se le inhabilitó. Entonces, en el tema de la responsabilidad civil y penal, a nivel administrativo, todo ciudadano es responsable civil. Según si trabaja para la administración tendrá una póliza de seguro de responsabilidad civil. Pero la responsabilidad penal es de la persona que trabaja, ya sea bombero, ya sea sanitario o ya sea médico. Y nadie está por encima de la ley, y las responsabilidades en este país, sea de una cosa u otra, se las van a cargar. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona, una tercera persona, vea o crea a su entender que alguien ha actuado negligentemente y ha ocasionado un daño, intentará sacarle dinero, ya sea de una forma o de otra. Y aunque sea declarado inocente, el camino tortuoso que le van a hacer pasar a esa persona por los juzgados es increíble. Y lo digo por experiencia, ¿eh? Yo te contesto a 2 cosas que son totalmente diferentes porque son 2 escenarios totalmente antagónicos. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de los códigos deontológicos, no me hablaba exactamente, no me quería referir no al código deontológico del hospital, en este caso de cómo teóricamente, pues lo de siempre, pues yo no voy a discutir si existe un determinado corporativismo o no existe un determinado corporativismo en una profesión, porque aunque parezca, digamos, que pueden ser opiniones que han ido, lo que sí sé es que ha evolucionado muchísimo desde el año 95 aquí, este corporativismo, pero bastante, considerablemente. De hecho, has puesto un ejemplo de que al final conseguiste el médico forense en unas circunstancias bastante adversas, y lo comprendo, pero hace 10 años no lo hubieras conseguido, porque hace 10 años era un corporativismo, hoy por ti, mañana por mí, llevado a unos extremos tremendamente desproporcionados. Lo que yo comentaba era que los médicos en su última memoria, y es una realidad, pues han pasado desde el año 97-98 de tener un 88% de las reclamaciones por la vía penal a tener menos de un 6% por la vía penal. Eso no significa que no sigan cometiendo errores, como cometen errores todos los días, como cometemos todos en nuestra profesión, o como intentamos por lo menos no cometer errores, pero me refiero que estamos sujetos a que en un momento dado, en cualquiera de nuestras profesiones, cometamos un error. Sino sencillamente que han intentado, pues, y además yo he participado muchísimo en ese tema, desde un punto de vista por el asesoramiento de los jueces. Cuando tú vas realmente al mundo de la justicia y te acercas a ese mundo de la justicia a priori, no a posteriori, el mundo de la justicia te empieza a ver como, en este caso, los jueces tienen una filosofía, y eso la habrás escuchado muchísimas veces, y la utilizan muchísimo, que dice, mira, yo si el día que vienes a contarme la película, la primera vez que conozco la película, me tengo que discernir en ese momento, en si tú eres un listo o eres un desgraciado, es decir, porque nadie viene aquí a un juez cuando está en este caso en la, digamos, instrucción de un procedimiento penal a contar, no, señoría, yo he tenido la culpa porque ha pasado esto. No, todo el mundo viene a contar, ay, que ve, mire usted, qué mala suerte, que me ha sobrepasado la situación porque nosotros no esperábamos este resultado. Los jueces te dicen, mire usted, si usted me lo cuenta a posteriori, es en ese momento, lo siento muchísimo. Yo le imputo, porque la imputación en nuestro ordenamiento jurídico es algo positivo, aunque parezca mentira. Yo le imputo, con lo cual usted tiene 2 años esperando a ir a la cárcel o no ir a la cárcel. Su vida se la joderemos en todos los sentidos, pero la imputación es algo muy positivo. No se preocupe usted, que la imputación usted se puede negar a declarar, puede hacer lo que le dé la gana, montar las pruebas que le dé la gana, que por eso no va a tener ningún problema. Puede hacer usted lo que le dé la gana. Ahora bien, si usted lo que quiere realmente es justificar que en una actuación determinada usted ha hecho un protocolo, ha hecho un procedimiento, pues no me lo cuenta a posteriori, cuéntemelo a priori. ¿Qué significa cuéntemelo a priori? Nosotros solamente pedimos, los jueces siempre te dicen lo mismo, yo hago muchas charlas de este tipo con jueces y fiscales, y te dicen siempre lo mismo, te dicen, mire usted, lo único que les pido es que si ustedes van a elaborar unos códigos de buenas prácticas,
los validemos, los sentemos, hagamos una jornada. ¿Para qué? Porque yo no quiero que si usted, la lex artis de su actividad, lo que usted quiere es establecer cuál es la preconstitución de la actuación diligente, discutámosla a priori. Lo que le estoy pidiendo única y exclusivamente es que usted, cuando ocurra algo, le diga, podamos decir las dos partes. Y eso es lo que da seguridad jurídica. Usted lo que tenía que haber hecho era seguir este protocolo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pues vamos a valorar si usted se ha apartado o no se ha apartado. Y eso es lo que yo me refería, que el sector sanitario lo ha hecho muy bien. Ha elaborado sus códigos de buenas prácticas, porque en una de las charlas, y ahí termino, en una de las charlas que se inició fue en Recoletos, el grupo que digamos editorial que lleva todo el tema de diario médico y todo este tema. En Madrid, en el año 98, hubo una jornada sobre responsabilidad civil sanitaria, cuando estaba todo el tema. ¿Por qué? Porque en aquel momento, ¿por qué preocupaba tanto la responsabilidad civil sanitaria? Porque no existían seguros. Mira por dónde. Porque en aquel momento no había ninguna aseguradora que por la altísima siniestralidad hiciera los seguros. Los profesionales estaban todos que por ponerse en huelga, porque era un problema tremendo, no querían en aquel momento quedar. Entonces, había una reunión con los jueces y con los fiscales pues para discutir aspectos de la responsabilidad por mala praxis médica. Y en esa discusión, recuerdo un magistrado de la sala, en este caso del Supremo, pero de la sala de lo civil, curiosamente, que tenía varios compañeros de lo penal, que estaban, de alguna forma, el abogado del Colegio de Madrid y el abogado del Colegio de Barcelona muy compinchados los dos para atacarle a los jueces, diciéndole que era injusto. Y entonces este hombre saltó y dijo, mire usted, vamos a ver, yo creo que aquí estamos para ayudar a la gente honrada que hay aquí en esta sala. A la gente honrada que está aquí en esta sala. Yo no he venido aquí a ayudar a los sinvergüenzas. Si aquí hay alguien que me va a decir que cuando hagamos un código de buenas prácticas, eso es echarse la soga al cuello porque estamos diciendo cómo tenemos que hacer las cosas bien y no lo va a cumplir, es decir, ese no es mi problema. Ese señor tendrá que responder. Yo he venido aquí a darles a ustedes una charla y a darles a ustedes un asesoramiento en gente que estoy viendo las caras, que están preocupadas porque ejerciendo su actividad día a día tienen responsabilidades o se pueden ver incursos en responsabilidades. Y entonces he venido a asesorarles a estas personas, que creo que lo están haciendo bien, cómo lo tienen que hacer bien. Y ese es mi motivo. Entonces, lo que les pido es que preconstituyan su actuación diligente, que eso se hace de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y vamos a hacerlo así. Eso es lo único que les puedo decir. No vengan a contarme casos particulares, que si usted es un sinvergüenza, que si se lo va a saltar o no se lo va a saltar. Yo he venido aquí a ayudar a la gente honrada que hay en esta sala, que está preocupada y que está, digamos, de alguna forma, preocupadísima y ocupadísima en hacer las cosas bien y no quiere, además, verse en una situación de una responsabilidad penal. Y así termino. Que es un poco el objetivo de la charla que yo os decía. Muchísimas gracias. Ya no me peguen más, ¿eh? Ya termino. Gracias, Juan Luis.